Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido de interés sobre este importantísimo mundo de la salud, sobre todo las ciencias médicas, nuestra seguridad social, en la parte que se relaciona con la salud, que es quizás su pilar más importante, ¿verdad? Y todo aquello que de una u otra forma pueda ser de interés para todos ustedes y que con ello aseguren la salud de sus familias y la de ustedes mismos, por supuesto. Miren, al comenzar nuestro programa hoy, pues les damos la bienvenida a los que ya nos están viendo aquí en el canal 18, ¿verdad? Amé se muda fruto de estos cambios que ha traído, ¿verdad?, la televisión digital al canal 18 en todos los sistemas de cable. Aquí estamos presentándonos para ustedes. Estamos más facilitos. Yo sé que era la tradición de muchos años, 47, AME TV, ¿verdad? Pero usted ahí mismo, donde lo dejó, lo coge. Ahora baja al 18, le queda más fácil todavía, más cerquita, ahí en los primeros espacios, ¿verdad? Así que recuerden que tanto en los principales sistemas de cable como Claro, Altice, etcétera, estamos en el canal 18 a partir de este momento en que estamos con ustedes. Pues bien, queremos hacernos eco de una nota de prensa que nos llega de nuestros amigos de Seguros Reservas. Felicitamos a don Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, por la inauguración reciente de sus oficinas en San Francisco de Macorís, en Palmares Mall, ahí en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Un centro bien importante, una oficina moderna, preparada con todos los power, como decimos, con todas las cosas necesarias para ofrecerles a ustedes una buena atención, un servicio como de costumbre, de primerísima calidad, ¿verdad? Y es un paso más de avance de la gran familia de Seguros Reserva y el Grupo Banreservas, por supuesto. Así que nuestras felicitaciones, no solamente para don Nelson Arroyo, sino también para todo el equipo de Seguros Reservas. Miren, yo sé que ya estábamos acostumbrados en nuestro programa a hablar, ¿verdad?, de la ya tradicional entrevista del señor presidente con los medios de prensa los lunes, la famosa semanal, porque por lo regular el señor presidente trata algún tema que de una u otra forma se relaciona con el sector salud. En esta semana, este lunes que acaba de pasar, no se habló nada particularmente de salud, pero sí se mencionó algo que por lo menos hace sentir feliz a mucha gente, y todo aquello que traiga bienestar y felicidad, pues ayuda a la salud mental. El presidente anunció primero la regalía, el sueldo número 13, ¿verdad?, contemplado en la ley, y también anunció una enorme cantidad de bonos navideños para las familias de escasos recursos. Y conjuntamente con esto, toda una serie de actividades de Navidad, de fiestas navideñas, de compartir navideño, de asaltos navideños a hogares llevándole comida, alimentos, electrodomésticos, enseres, etcétera, a familias pobres. Bueno, fue un programa de acción muy bonito, ojalá que pueda llevarse a cabo. Felicitamos al señor presidente y al gobierno por esa iniciativa que, como les dije, yo creo que sí, que también ayuda de una forma u otra a que haya bienestar, a que haya
salud mental, tranquilidad en muchos hogares que cuando llega esta época, pues a veces se ven en aprietos para poder llevarle a algún tipo de aliciente, de sorpresa navideña a su familia. Así que bienvenido sea, señor presidente, bienvenidas sean esas medidas anunciadas por usted en la semanal, ¿verdad? Y que sobre todo, prime la armonía, prime la paz, prime el amor, la solidaridad entre todos los dominicanos en esta época que ya se avecina de Navidad, donde acostumbramos los dominicanos a celebrar en familia la misma. Claro, cuando estemos más cerca de esos días, recuerden que también tradicionalmente pausamos para las fiestas navideñas, el 24, 25 de diciembre, igual que comenzando el nuevo año, pues el canal tiene programación especial, pero ya cuando estemos por mediados de diciembre, que nuestro último programa de este año, pues llevaremos a ustedes también un programa especial y un mensajito cargado de amor, como ustedes se merecen y como nosotros siempre hemos querido llevar hasta ustedes, porque con estos mensajes y estas informaciones que le transmitimos sobre el mundo de la salud, la idea es esa precisamente, como dice nuestro nombre, asegurar su salud, asegurar la salud de la familia dominicana. Y para eso nos esforzamos, para eso nos preparamos y ponemos todo nuestro empeño, para que todo lo que nosotros hablemos por aquí pueda serles de utilidad para el cuidado de la salud de ustedes y de sus familias. Así que, nada, vamos de lleno al contenido de hoy. El primer segmento, como de costumbre en su kit de emergencia, nuestro querido doctor Porfirio Cabral, Pochi, nos va a hablar de SIDA, nos va a hablar de HIV, ya que tenemos ahora el Día Mundial, ¿verdad?, de la lucha contra el SIDA, y recuerden que estamos ahora también tratando de aprovechar días especiales con temas de salud que se celebran en algún momento del año, pues casi siempre tenemos cada día o cada semana alguna conmemoración que tiene que ver con la lucha de nuestros médicos, de la ciencia, para combatir las enfermedades. Pues vamos a hablar sobre HIV, sobre SIDA, en nuestro kit de emergencia cuando volvamos de esta breve pausa. Pues bien, queridos amigos, vamos a hablar de SIDA, vamos a hablar de HIV. Hay muchos mitos, hay en las calles, hay muchas historias, muchas creencias de la gente, pero hoy nuestro querido doctor Cabral nos va a decir las cosas reales e importantes sobre esta enfermedad que desde hace años abate, ¿verdad?, el mundo entero. Pochi, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. A propósito de que el 1 de diciembre se celebra a nivel mundial. Sí, ya fin de semana. Así el Día Mundial contra el SIDA. Pero es muy importante que nuestra población entienda los mitos y las realidades que hay de dicha enfermedad. El SIDA, como síndrome de inmunodeficiencia ya adquirida, es la fase de la enfermedad más avanzada del contagio del VIH. Eso para que tengan pendiente, primero que para desarrollar SIDA usted tiene que contagiarse con VIH, luego que se contagie con VIH, la evolución de la enfermedad lo lleva a usted de la enfermedad que le decimos SIDA. Entonces, ¿qué es importante? Es una enfermedad que se transmite más por vía sexual, por vía sanguínea y muchas veces se transmite de madre a hijo. O sea, esas son las posibilidades de que usted adquiera SIDA. Lamentablemente es más frecuente en algunos tipos de población, pero que están relacionadas con
la promiscuidad y la cantidad de parejas sexuales que tenga la persona, independientemente sea heterosexual u homosexual. Eso es muy importante porque hemos bajado la guardia a nivel mundial sobre la información de cómo prevenir dicha enfermedad. Podemos empezar a poner en pantalla gráficas y de los mitos y de las realidades, pero es muy importante porque hemos bajado enormemente la guardia y no hemos desarrollado una información. Entonces, dentro de los mitos el que tenemos, ahí ustedes ven que el SIDA y que el VIH y el SIDA son lo mismo. No, ya le dije. Usted puede tener VIH y no tener desarrollada la enfermedad. Sí es verdad que solo una prueba específica puede cerciorarte que tienes enfermedad. O sea, con una prueba específica que hay de SIDA, tú sí puedes comprobar con esa enfermedad. Es un mito que es una enfermedad del siglo pasado, no, es una enfermedad que es de nuestro siglo, de nuestra época, una enfermedad moderna. También es verdad que el contacto con sangre que no esté bien procesada o que no se le haya hecho la prueba de SIDA puede adquirir que usted adquiera la enfermedad. Es un mito que se pueda transmitir vía un mosquito, vía un insecto o algo. O sea, el mosquito no lo transmite porque el SIDA tiene una característica o la enfermedad del VIH, que cuando tiene contacto con oxígeno, el virus se elimina. O sea, no llega, no puede contagiar. Y sí es verdad que la leche materna puede transmitir al bebé la enfermedad, cuando una enfermedad que no esté tratada. Esas son cosas que tienen que tener muy pendiente la población sobre dicha enfermedad. Ahora Pochi, se han dado unas estadísticas que yo creo, ¿verdad?, que revelan una tendencia clara, porque a raíz precisamente de que celebramos ahora ese día, por lo menos aquí en nuestro país, se habla de que el 90% casi de los pacientes son masculinos. Son hombres, ¿verdad? Sí, por la promiscuidad. Por la promiscuidad, ¿verdad? Pero también se habla de que el 60% de esos pacientes son homosexuales. Entonces también por la misma promiscuidad. La promiscuidad, porque la actividad de los homosexuales es más frecuente un grupo de personas, mientras que la de heterosexuales es con una persona. Es raro que hagan tipo de actividades grupales. En la actividad grupal es que está el peligro. Sí, que de ahí es que viene entonces esa digamos, desviación epidemiológica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy recordando que el contacto es por medio de secreciones sanguíneas. ¿Qué pasa? El acto sexual anal no es natural, es contra natura, no es natural. Entonces no tiene ciertas protecciones que tiene el acto normal. Exacto, sí. Entonces ellos usan el acto sexual anal. Sí. Entonces eso lleva a que sea mucho más frecuente en esa. Ahora, no es exclusivo de ellos y son de las cosas que tenemos que seguir diciendo. Por ejemplo, el sexo oral sí se puede transmitir el SIDA. El SIDA. Se puede transmitir por lo de la secreción. Exacto, sí se puede transmitir. Que hay gente que cree que no, dice, no hay transmisión con el SIDA, nada más fue el sexo. No. También es un mito y es falso que tú lo puedes adquirir en una pileta, en un baño. Recuerda que cuando hay piscina o centros de se usan el cloro, y yo te dije que el SIDA no aguanta ninguno de esos tipos de esas sustancias. Y un mosquito que tenga el virus del SIDA no lo puede transmitir, para que no existan personas diciendo... O sea, un mosquito que pique a una persona enferma no va a transmitirle a una persona sana el virus. Entonces también es falso, porque al principio, eso sí es importante, porque era una duda, había una duda, y era que se transmitía por la saliva y la transpiración, por el sudor.
No, con el tiempo ya se descartó eso. Eso es muy importante que lo tengan, porque al principio de la enfermedad sí había la duda de que sí, que se pudiera transmitir a través de los besos. Ya eso es falso. Y otra recomendación es que ante cualquier contacto sexual con una persona extraña, tiene que usar para lo masculino el uso del condón, que es otra promoción que no las vemos. Si ustedes notan, en República Dominicana, en los países latinoamericanos, no utilizan mucho el oye, y antes, y ya que tú lo mencionas, Pochi, antes se promovía la utilización del preservativo. Claro, ¿verdad? Eso dejó de hacer. Pero ya no hay, uno no ve ninguna campaña en ese sentido. No hay campaña. Y el latino, por lo regular, tiene tendencia a no utilizarlo, a desechar el uso del preservativo. No solamente por tema económico, sino también por un tema cultural, exactamente. Es un tema cultural, porque hay otras poblaciones que lo sin caer en cuenta lo que eso puede representar, la diferencia que puede representar eso en el cuidado de su salud. Por ejemplo, en los jóvenes, porque hemos tenido nosotros tenemos un impasse cultural, y es con la aprobación de que en las escuelas se dé educación sexual, porque creían que incitaba a la promiscuidad, pero en realidad nuestros jóvenes no tienen la información, porque por ejemplo, mira qué casual, tú vienes y me dices, que en los homosexuales aumenta, yo te dije, porque no utilizan eso. Sin embargo, en las prostitutas no está tan alto porque ellas exigen que usen el condón. Exacto, exactamente. O sea que la diferencia ha sido el condón. El comportamiento. Entonces, ellas como no tienen, te dicen, no, si no es con eso, no. Pero fíjate, Pochi, otro tema relacionado por esa misma dirección. La no utilización del preservativo y sobre todo, como en los últimos tiempos ha ido tomando fuerza de nuevo, ¿verdad? Esa mala costumbre, pues ha traído como consecuencia un aumento en las enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos, por ejemplo, más sífilis. Claro. En otros países más que aquí. Pero ha habido un notable incremento de los casos de sífilis y otras enfermedades. Enfermedades que ya teníamos un control, han resurgido. Exacto, los casos. Sí. Tenemos el caso de sífilis y gonorrea, han empezado a aparecer más casos. De hecho, el tratamiento, a cada rato aparece alguien con gonorrea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquel paciente que aparece con gonorrea o sífilis es un candidato casi seguro a que tiene SIDA. O que va a adquirir el SIDA. O sea, tú tienes que darle un seguimiento y mandarle a hacer las pruebas. O sea, un paciente que se le presente al sector salud con una gonorrea o una sífilis, tú tienes que hacerle prueba de contagio de VIH, porque posiblemente ya lo tenga, porque son la misma vía. Sin embargo, lo que dijo, ahí caemos en el tema de la atención primaria, el primer nivel de atención, que tú haces enfermedades de transmisión sexual, es un programa que tú llevas para dárselo a los jóvenes y evitar la propagación de dichas enfermedades. Otra cosa es que, entre un mito y la realidad, es que el que es VIH positivo no necesariamente llega a desarrollar el SIDA. Si empieza a controlarse VIH positivo, si lo detectan a tiempo y tú le pones un tratamiento, tú evitas que él llegue al desarrollo del SIDA. Ojo con esto, con VIH positivo usted puede terminar feliz su vida, pero inmediatamente se desarrolló la enfermedad, el SIDA, usted no va a sobrevivir. O sea, el que tiene SIDA no sobrevive. Ahora, el que tiene VIH positivo, si empieza a tomar la medida y se dan los retrovirales, no necesariamente tiene que morir de SIDA. No va a morir de SIDA. Y de hecho hay muchos pacientes en el mundo, ¿verdad?, con el virus, que están llevando una vida prácticamente normal con su medicación. De hecho, Pochi, ya que lo mencionas, hace unos meses, creo que lo citamos aquí en nuestro programa, hay 2 casos confirmados. Creo que uno fue en Europa y no sé si el otro en Israel o en Estados Unidos, no recuerdo ahora exactamente. Pero hay 2 casos confirmados científicamente de pacientes que desapareció el virus. Sí, el virus, como dice Pochi, regularmente lo que conocemos es que ese virus ya se queda en su organismo, ¿verdad?, de forma permanente, irreversible.
pero hay 2 casos en que parece que la combinación de tratamiento y el mismo sistema inmune quizás del individuo se ha fortalecido. Hay 2 casos, no recuerdo ahora los detalles, ya se lo traeremos después, de curación del virus. Y al principio de la enfermedad, que eso es histórico, en un sitio de África había una tribu que no tenía nadie tenía la enfermedad en esa tribu. De hecho, las pruebas que se han hecho experimentales lo hacían con miembros de esa tribu, sí, porque parece que tenían en su sistema inmune alguien que él no se podía desarrollar. Son de las cosas, porque luego que hablamos mucho del COVID, el SIDA es una enfermedad que apareció de repente y todavía no sabemos si fue laboratorio, sino la misma historia del COVID. Sí, así es. Y lo hemos descuidado, pero eso se abandonó porque la misma historia, el mismo procedimiento, que era una enfermedad que mataba. Oye, Pochi, y todas esas especulaciones que hemos tenido con el tema del COVID, ¿verdad? También la teníamos cuando apareció el SIDA. Lo único que no había, en los años, comenzando los 80, no había tanta, ¿cuál es la diferencia que hubo con el SIDA y con el COVID? Que no había tanta información cuando el SIDA que con el COVID. Exacto. O sea, las redes y los YouTube y la cosa propagaron una campaña de confusión y todo el mundo hablando de eso. Mira, a mí nunca se me olvida, porque yo no sé si tú recuerdas que se hablaba de que en una cárcel de Arizona, en Estados Unidos, o de Nuevo México, que se estaban haciendo experimentos con presos. Cambió la novela porque a los chinos lo acusaron, pero en Estados Unidos fue que un experimento en África. Un experimento. O sea, que son, y al igual que el COVID, al ser virus, mutan y cambiaban y eso. Y lo que te digo es que se bajó la guardia con la campaña para evitar el contagio del VIH, para evitar los contagios de VIH. Y yo lo veo que ni siquiera siguen los programas adecuados, inclusive dentro de los programas de atención, del primer nivel de atención primaria, se tiene un programa contra VIH, inclusive para suministrarle los retrovirales con tiempo a los pacientes. Pero si tú notas, dime qué tiempo tú tienes que no ver un anuncio del SIDA. Muchacho. Y Pochi, volvemos a lo de ahorita. Los casos se han incrementado. Claro. Se han incrementado en otros países y en el nuestro también. Otra cosa más peligrosa es que la mayoría de la población de los nuevos casos que están apareciendo a nivel mundial y también nosotros, entre 20 y 24 años. Peor, exactamente. O sea, la gran proporción en plena juventud está en esa edad. Sí. Y imagínate que lo sigan replicando. Entonces, la falta de educación a nivel de lo que es la vida sexual y la enfermedad de transmisión sexual, nosotros no tenemos campaña constante. Así como hemos criticado que no hay una campaña constante contra el dengue, mucho menos lo hay contra el SIDA ni con la tuberculosis. O sea, hay enfermedades que hemos hablado aquí que están reemergiendo a nivel mundial y sin embargo nosotros no lo estamos contemplando en nuestro mapa de salud. Si tú notas, bueno, ahora yo te hago una apuesta. Ahora el 1 de diciembre, vamos a apostar que no hay ningún mensaje de recordar esa enfermedad. Nosotros que lo estamos haciendo nosotros, aquí. Sí. Pero a nivel de todos los programas que hay, medio así de pero si tú notas, no hay una campaña. La campaña es con el doble sueldo. Exacto, la gente está más en doble sueldo en eso que en una campaña del día 1 contra el SIDA. O sea que este programa se encarga de hablar de lo que nadie está hablando, pero sí está ocurriendo. Y nosotros vamos a tener siempre esa característica, como tomamos el día, pero los datos estadísticos son alarmantes en República Dominicana. De hecho, uno porque no lo dice así, pero ya se tiene la UNAP del Estado que llevan su programa bien en unas redes, tienen identificados los barrios donde más se desarrolla, eso está tipificado por áreas y por barrios, de los barrios donde hay más incidencia de dicha enfermedad. Y los barrios donde hay más incidencia de dicha enfermedad está la promiscuidad, está el uso de drogas. Recordarlo, que el uso de la jeringa para el uso de drogas es un medio de transmisión importante. Es un medio de transmisión enorme.
Esa es una población también donde ha existido siempre mucho SIDA. Eso hay porque ese se le inyecta directamente. El uso de jeringuilla entre varias personas es una transmisión directa. Esa no hay, porque a veces en un contacto de una relación puede, por tu sistema inmunológico, que tú lo adquieras o no. Pero el de la jeringa y la sangre, ahí no hay vuelta floja. Eso es seguro. Eso va directo al torrente sanguíneo y ya tú tienes y ya usted está contagiado y ya usted es un enfermo de VIH. De VIH. Entonces, eso es eso. Existe también recordarle el programa. Otra cosa que le tengo que decir que no se ve en la cara, tú puedes tener un tipo muy musculoso, muy en forma y puede ser que tenga el VIH. Claro. Eso, no como otras enfermedades que usted lo nota de lejos. Esa enfermedad no se ve de lejos. No se ve de lejos y hay pacientes que lo pueden tener. Ya les repito eso, que la medio y lo mismo recalcarles que al principio decían que la saliva y el sudor lo transmitía, pero ya se ha comprobado que no. Que no. Pero de todas formas, a cuidarse. Claro, y tenerlo pendiente a y veces hablar a los niños, a los jóvenes. Tenemos a veces que decir cosas que no son agradables, ¿verdad? Y después de uno dar una buena noticia, tener que hablar, pero esa es precisamente nuestra misión, claro. Decir las cosas como son y ayudarlos a ustedes a proteger sus familias, a protegerse ustedes mismos, ¿verdad? Son cosas reales, de la vida real, en el mundo de la medicina, de la salud, que están pasando y que todos tenemos que conocer para saber cómo cuidarnos y cuidar a nuestra gente querida, nuestra familia. Señores, yo creo, Pochi, como de costumbre, que tú has dado una luz amplia, importante, valiosa para toda nuestra gente sobre esta enfermedad que ya tiene más de 40 años acompañándonos en el mundo, ¿verdad? Y ha costado la vida de muchas personas y todavía sigue siendo una amenaza, pero seguiremos combatiéndola y mientras tanto utilizando las armas que tenemos a mano para poder hacerle frente a la misma. No se muevan de ahí porque tenemos más contenido aquí en Asegure su Salud. Miren, señores, este tema que voy a tratar ahora es un tema que a veces puede hacer a uno sonreír, pero tiene un trasfondo de tanta verdad que nos llega profundo como médicos. A veces uno reflexiona sobre la labor que hace el médico para curar a sus pacientes y también el trabajo que hacen los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, el cuidado conjunto para mantener a la población en salud. Pero es como todo en la vida, hay que siempre buscar el equilibrio. Yo recuerdo, a mí me gustan mucho los refranes y mis abuelos decían que todo en exceso hace daño. De hecho, yo hace unos meses vi un meme de esto, un post viral que en las redes, chistoso por supuesto, sobre un paciente, un señor que estaba muy bien, pero la esposa le insistía en que fuera a chequearse. Decía, pero yo no me siento nada. Me decía, sí, pero tiene que ir a chequear. Bueno, y se va a chequear y en el chequeo le indican una prueba, le indican unos medicamentos. De ahí comenzaron a derivarse toda una serie de cosas. Después pasó otro especialista, le indicaron otras cosas. Bueno, al final del camino el hombre estaba sano, terminó enfermo, tenía buena posición económica, terminó pobre porque gastó todo en medicina y en pruebas y terminó muriéndose. Claro, fue una broma, fue algo chistoso, pero tiene que ver con este tema que
precisamente recogimos del famoso medio periodístico de New York Times. New York Times dedicó un artículo muy interesante, ¿verdad? Muy, llama mucho a la reflexión, que dice así mismo: tantos días perdidos en el consultorio. Y citaba a la señora, un ejemplo como otro cualquiera, Dina Hendrickson, una señora de 65 años, que hablaba de que le intimidaban las exigencias del sistema médico. Dice, porque ahora cada parte del cuerpo tiene un médico. Y es verdad, sobre todo en Estados Unidos, donde la medicina está tan súper especializada, hay un especialista para cada partecita del cuerpo. Entonces ella enumeraba una larga lista de proveedores, ¿verdad?, de atención médica, su médico de atención primaria, el cardiólogo, porque tenía una enfermedad cardíaca leve, y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, un cirujano pulmonar y un neumólogo, porque había familiares de ella, ¿verdad?, en sus ancestros que habían tenido cáncer del pulmón, pero también de forma rutinaria un oftalmólogo para la vista, un ginecólogo, un urólogo, un podólogo, un gastroenterólogo. Y ella decía, y acabo de volver ahora del dentista. Ella calculaba que entre exploraciones, imágenes, pruebas, ella pasaba más de 2 docenas de días, ¿verdad?, del mes, del año, perdón, en consultas, en contacto con algún tipo de proveedor, de prestador médico. Y con el agravante de que antes ella vivía en Santa Mónica, pero ya se había mudado a otro sitio de California, que tenía que tomar su carro y 1 hora de camino para esa área. Entonces ella comentaba, bueno, pero yo tengo 65 años, pero con mi esposo nosotros cuidamos a 3 nietos que son menores de 5 años, ¿no?, y los cuidamos 5 días a la semana. O sea que nos mantenemos activos y nos encontramos en salud, ¿verdad? Sin embargo, dice ella, que ese régimen de cuidado médico la hace entonces sentir como si fuera enferma. Decía ella, es como si yo fuera un carro viejo que necesita más mantenimiento, cuando yo preferiría estar haciendo otras cosas. Esto los médicos lo llaman día de contactos médicos. De hecho, hay una investigación que hizo un destacado investigador de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de Harvard, ¿verdad?, el doctor Ishani Ganguly, donde él hablaba de que eso ayudaba a los médicos precisamente a poder hacer que los pacientes estén pensando en atención médica, y que el pensar en eso ayudaba a que nadie se descuidara, a que la gente fuera a chequearse y a ellos poder mantener en salud a los pacientes de forma general. Por supuesto, las personas mayores, como es obvio, pasaban mucho más tiempo, ¿verdad?, en el sistema médico, inclusive gente que tiene 5, 6, 7, hasta 10 enfermedades crónicas. Y las estadísticas, hay encuestas que demuestran que de esos adultos mayores hay un 14%, por lo menos en Estados Unidos, de los encuestados, que tenían 8 o 10 enfermedades crónicas diferentes, desde cosas pequeñas a cosas más grandes. Entonces, eso hacía que el contacto ambulatorio de esos pacientes fuera de 30 días al año, es decir, todo un mes de visitas en función de tiempo. Hablo de 30 días completos en función de tiempo, viendo a diferentes especialistas médicos, o en laboratorio o en centros de imágenes médicas. Y muchos de esos pacientes, ¿verdad?, tenían que volver después, llevando esos 30 días en total a un promedio de 50 días al año, o sea, casi 2 meses del año. Decía una propietaria de un centro de eso, de cuidado de ancianos,
el Senior Matter Home Care and Consulting en Columbus, Ohio, que sus clientes, los que vivían ahí, iban al médico de 2 a 3 veces por semana. Fisioterapia, citas de seguimiento, chequeo de sangre rutinario, etc. Y la verdad es que, miren, esto es alarmante. Es alarmante porque es como le decía al principio, todo en exceso hace daño. Ese mismo doctor Ganguly citaba que él vivió una experiencia personal que lo dejó impresionado y le prendió precisamente la luz roja, el bombillito de alarma, cuando su padre, con 79 años, fue a un chequeo con el urólogo. Tenía molestia y el urólogo le mandó a hacer pruebas para detectar lo que resultó ser un cáncer de próstata, casi cumpliendo los 80 años. A esa altura del juego, el médico le recomendó tratamiento de radio y quimioterapia para combatir ese cáncer de próstata. ¡Qué león! Dime tú, Pochi, dime tú. Pero, Pochi, esos cuadros lo estamos viendo aquí en nuestro país. Todos los días. Tiene que haber amigos televidentes que lo tienen. Exactamente. Y ojalá que alguno de ustedes no esté pasando por eso o sus familiares estén pasando por eso. Ahí te viene la atención primaria. Un paciente con 80 años, ¿qué tú vas a hacer con darle quimio radio? Eso ya decía el doctor, eso mismo decía el doctor. Ya ese cáncer, dependiendo del estadio, tarda 5 o 6 años en convertirse en algo más. Y él se va a morir de otra cosa. Iba a morir de otra cosa. Ahora, cuando tú expones a ese paciente a quimio y a radio, tú lo estás condenando a muerte con esa edad. Claro. Entonces, claro. Rafa, mira, hablaste del tiempo y no hablaste del costo-beneficio. Y por ejemplo, eso es en Estados Unidos. Pero aquí, tratando de tú hacer las diligencias, aparte de la consulta, de los estudios y los exámenes laboratorios que tú tienes, ¿cuánto se triplica ese tiempo? No, y no solo eso, Pochi, el gasto, el enorme gasto. Porque, señores, los seguros, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, no hay un seguro que te cubra todo. No, es que absolutamente no existe. todo. No puede existir en el sistema de financiero. Una forma u otra, por la izquierda o por la derecha, vas a tener que pagar. Exacto. Vas a tener que pagar. Y si hay una cosa que atenta contra la economía de las familias, son los temas de salud. Rafa, eso está requete comprobado. Te doy un dato en República Dominicana. En salud, cada dominicano cuando se enferma gasta 75 centavos de un peso. Sí. Oigan eso, la 3/4 parte de... Cuando tú te enfermas, tú gastas en salud 75 centavos de cada peso cuando tú lo inviertes. Que eso tú ni lo gastas, bebiendo whisky. Ni bebiendo whisky tú gastas eso. Claro que no. Ni bailándolo. O sea, tú no gastas tú no consumes 75 centavos de cada peso en otra actividad, pero en salud tú lo pierdes en República Dominicana. Y la primer causa de que una familia empobrezca en República Dominicana es una enfermedad. Entonces ahí es que caemos otra vez en la prevención. Claro. Entonces también es dejarle, tú no puedes transmitirle angustia al paciente. Mira, eso precisamente comentaba este doctor Pochi, que está comprobado. Tú lo que llevabas era más sufrimiento, más preocupación, e incluso desviar a ese paciente o ese adulto mayor de momentos de ocio, de alguna actividad sana, de alegría, de disfrute de la vida, de esos pocos años que obviamente le pueden quedar, para meterlo en mente y cuerpo en cuestiones de enfermedades. Por eso es que el primer nivel de atención es que te hace la cita, te llama, mire, usted tiene que venir, y le deja todo eso a tu centro de primer nivel, que él lleve todo ese problema, no tú. Entonces esas son de las cosas, de la ventaja ese de ese es un sistema. tema que yo quiero que tú y yo lo hablemos. Pero claro, te voy a preguntar algo, ¿verdad? Cuando retornemos de esta pausa, que nos vamos a ir ahora, porque es un tema que ahora mismo está caliente y se va a calentar más en los próximos meses
porque vamos a tener atención primaria en nuestro país. Ay, no, Ténganlo por seguro. Dios te oiga. Pero vamos a una breve pausa y vamos a retomar formalmente el tema de la atención primaria para comentar algunos tópicos de su interés con respecto a este tema. Volvemos ahora. Miren, yo lo tomo donde lo dejé, ¿verdad? Nosotros vamos a aprovechar aquí que tenemos uno de los principales expertos de atención primaria en nuestro país, al doctor Porfirio Cabral. Pero yo quiero, Pochi, sin tener que jalarte para lo hondo. No, si quieres tírame para lo hondo, yo no tengo problema. Yo sé que tú nada como quieras, no importa, pero óyeme, en algunos países... Óyeme bien esta pregunta. En algunos países suramericanos se están reportando quejas y preocupaciones con respecto a falta de médicos especializados, sobre todo médicos de familia disponibles para ejercer en los centros de atención primaria. Aquí en nuestro país, por ejemplo, he escuchado al colegio médico decir en algunas oportunidades, sobre todo a la sociedad de médicos de familia, ¿verdad? De médicos familiares, que hay varios miles de médicos aquí egresados de esa especialidad que están sin trabajo. Yo eso no puedo decir ahora mismo si es verdad o es mentira, no lo sé. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, todo luce indicar que nos acercamos al momento, ¿verdad?, de una implementación plena de la estrategia de atención primaria, de no solamente en los centros ya conocidos que existen de salud pública, sino que se van a crear más centros y se van a hacer contrataciones privadas. Y aunque el presidente lo anunció hace poco simplemente para régimen subsidiado, sé que se está hablando, se está trabajando, negociando, como usted quiera decirlo, para llevar a cabo un programa integral como tiene que ser, donde toda la población que tenemos en nuestro sistema de seguridad social esté adscrita, ¿verdad?, a un centro de atención primaria, y a un primer nivel de atención, y que podamos comenzar de lleno, de una forma global, con esa estrategia. Entonces, la pregunta es, uno, ¿tú consideras que tenemos médicos suficientes para esos centros y a poder arrancar? Y dos, ¿cuáles son los profesionales realmente que deben figurar en un staff de un centro de atención primaria? Mira, excelente pregunta, pero es una pregunta que tiene 3 o 4 vertientes. Exacto. La primera, nosotros todavía, eso se calcula, eso tiene un indicador. Ven a enseñarte cuando tengo un indicador. El indicador es el siguiente: tú calculas la población por la capacidad de atención de un médico familiar. Actualmente, la República Dominicana, para cubrir el territorio nacional con los centros de atención primaria, con la distribución de la población, necesitaría aproximadamente 3.000 médicos familiares. Mínimo. Okay. Mínimo 3.000 médicos familiares. ¿Los tenemos? No los tenemos todavía. Porque cuando comenzó la residencia, y tú ves, hay pocas residencias, tenemos la realidad es que hay personas que utilizan menos la especialidad. Porque te voy a decir, tú ves lo que está ocurriendo en otros países, es algo que no lo ha dicho el tiempo. La especialidad como tal es una especialidad más sacrificada que otra, porque es un médico que tiene que estar en el terreno de juego, en el campo. Okay. Tiene que estar dentro de la población. ¿Qué ha ocurrido en República Dominicana? Muchos de esos médicos familiares se han retraído y se han colocado en un hospital y se han sentado en un hospital a dar consulta como si fuera un médico general o como si fuera otra especialidad. El médico familiar tiene que, el uniforme, tú ves que yo tengo este uniforme de trabajar en emergencia. Sí. El uniforme de un médico familiar es un t-shirt, unos jeans, una bota y una gorra. Y ir a las comunidades
hacer, porque no es una atención en salud, es una estrategia de salud. Exacto, es una estrategia. Esa es la primera. La segunda, no hay rentabilidad como médico, personal familiar. Los médicos familiares le pagan un sueldo y ya no hay otra medida. No hay otra medida que te lleve a ti a ganar más dinero. Si por ejemplo el médico es cirujano o otorrino, con los procedimientos que hace, gana más que lo que le pagan como sueldo. O un médico como yo que trabaja en cuidado intensivo, te pagan los días en intensivo. Entonces, el que se mete a médico familiar es más trabajoso y menos rentable. Okay. ¿Qué está ocurriendo? Que en vez de aumentar la cantidad de médicos que necesitamos, están entrando menos médicos a la carrera de médico. Porque esos médicos que tenemos se están yendo a trabajar como internistas en hospitales, en clínicas. Pseudo internistas, pseudo emergenciólogos, porque están todos trabajando en una emergencia. Exacto. Y haciendo servicio en planta en una clínica. Entonces, cuando el presidente habla y ahí te voy a contestar dos preguntas, de la pública privada, es lo siguiente. Actualmente, el decir que tú vas a desarrollar el primer nivel de atención solamente para los subsidiados en el sector público es discriminando a los contributivos. Claro, por supuesto. Porque no es porque tú tengas capacidad de pago que yo te doy esa atención, es porque yo tengo que prevenirte enfermedades. Entonces tú vas a desarrollar en la SUNAP a nivel para el subsidiado. El subsidiado va a ir perfectamente, no tiene opción. Pero tú y yo, y no puedo creer en el público, no va a ir a un centro de eso que no tiene las condiciones mínimas de servicio. Oye, bien, de servicio, que algo bonito, algo con aire, algo con una televisión, buena atención, buen registro, buen trato. Porque el que trabaja en el sector público trata al paciente como un paquete. Sí, claro, lamentablemente. No, y que me vengan a desmentir. En muchos casos. No llega a la hora que es el médico de la UNAP. De hecho, todas nuestras SUNAP, lo que ellos tienen es médicos pasantes. Ellos no tienen médicos familiares, haciendo el trabajo de un médico familiar. Algo que la sociedad de médicos, el presidente de la sociedad de médicos familiares, nunca lo he visto hablando de eso. Yo creo que era una joven o a cambio. Nunca lo he ido hablando de eso porque ellos no han agarrado el toro por los cuernos. Te estoy contestando preguntas, sí. Pero tampoco el Estado puede dejarnos a los contributivos en el aire. No, tú tienes que dar el primer nivel de atención también a nosotros. Tú sabes, en el fondo, el hito que hemos tenido siempre, ¿verdad? De la negativa del sector de los prestadores a nivel público y privado para que esto arranque de forma global. Ven explicar. Siempre con el miedo de que eso va a quitarle pacientes. Eso es mentira, van a tener más pacientes. Y corroborándote, por ejemplo, yo que trabajo en 2 cadenas de centro de primer nivel de atención privada, tú no duras 10 minutos esperando al médico. Para que tú veas. Porque oye, son citas programadas. Así es. Tú no tienes que perder el día. Y en lo que tú comentaste, había una señora que tenía que trasladarse lejos. El primer nivel de atención te permite que tú tengas el médico cercano a ti. La primera atención es tú llevarle la salud más cerca al paciente, no que el paciente salga a buscar salud. Yo te estoy contestando varias preguntas de los temas que tú tienes ahí. Claro. Pero aquí claro, no que es de interés para nuestra gente. Y es mentira porque yo te tengo cardiólogo, otro error. El primer nivel de atención no es solamente de médico familiar y médico general. Yo tengo todas las especialidades complejas, como un cardiólogo. Yo tengo cardiólogo y tengo hasta ortopeda en la red de atención, dando consultas. Ustedes ven, así es. Porque es otro mito de que la atención primaria es un médico pasante, un médico que, porque esa es la burla que dice el sector a veces privado, de y a veces tiene razón. Que en esa UNA no hay capacidad resolutiva. Tú tienes un médico que no sabe nada. Es el miedo siempre de la población dominicana. De hecho, el IA mucho especialista porque la gente garantizar que a ti te esté dando la atención requerida. Y mucho dinero que se está perdiendo por falta eso que está diciendo Pochi. Eso es tan hay sencillo. Especialistas importantes, que hacen atención primaria en ese centro de primer nivel de atención. Claro, y te consultan. Así es que funciona. Y te consultan. Porque sí, lo que se hace es que con la ficha familiar, que no le están llenando adecuadamente, con la ficha familiar, el médico familiar detecta cuál es el especialista que tú necesitas y te hace tu referencia y contrarreferencia a eso. Y ya tú resuelves el problema. Inclusive, tú reduces. Cuando tú lo dejas libre albedrío del médico, del paciente, el paciente asiste
a 3 médicos cuando debió haber ido a uno. Me explico. Una persona que tenga un dolor de cabeza, todo el que está en televisión, yo le pregunto, ¿dónde usted va a un paciente que tenga dolor de cabeza? Una vez te dice que a un neurólogo. Sin embargo, a ti te está doliendo la cabeza porque tú tienes la presión alta. Claro, claro. Entonces, el especialista que tú debiste ir fue un cardiólogo. Exactamente. O un internista. Entonces, tú pierdes el tiempo yendo a donde el especialista que no es. Y te deja de ir al especialista que debiste ir. Y a veces hay especialistas que están colmados de pacientes que no son para él. Cuando llegan ante el neurólogo te dice, mire mi hermano, usted lo que tiene que ir a un cardiólogo, porque usted lo que tiene la presión alta. Eso es tan sencillo como eso, que lo escuche el presidente, que lo escuche los expertos en seguridad social, que es la realidad. Yo creo que tú nos has dado mucha luz como de costumbre, y más tú que eres un experto en este tema, ¿verdad? Pero de esto vamos a seguir hablando, ¿eh? No, porque vamos a tener atención primaria ahora por un tubo, porque tenemos que ver esto convertido en una realidad. No se muevan porque nos queda más contenido, unos minuticos nada más, ¿verdad? Para un temita de despedida aquí en Asegure su Salud. Volvemos en breve. Señores, mire, brevemente, como nos han llamado y nos han escrito algunos de nuestros seguidores, se trata del caso del señor Richard Abreu, el caso del Homs, ya es un caso famoso, lo hemos tenido en los medios. Es un paciente, ¿verdad?, que padecía de la enfermedad de Parkinson y que fue intervenido con un método muy moderno, un sistema de tratamiento de última generación en el Hospital Metropolitano de Santiago, el Homs. Y gracias a Dios, pues el paciente ha evolucionado de una forma dramática, positiva. Bueno, el mismo paciente ha manifestado su agradecimiento a Dios, al Homs, a los médicos que lo trataron, ¿verdad? Porque se ha visto de repente pudiendo hacer cosas que hacía tiempo por su enfermedad que no podía hacer. Dice él que puede manejar, que puede hacer cosas en la casa. Creo que me pareció ver en una gráfica montando hasta bicicleta. En fin, todo un cambio en su calidad de vida, y esto es, ¿verdad?, admirable, agradable y motivo de alegría, de satisfacción para todos nosotros. Pero tenemos que hacer la aclaración, ya la hizo la Sociedad de Neurología y Neurocirugía, y en realidad el hospital y sus médicos tratantes, la doctora, creo que la doctora Ámbar Pérez, que fue una del equipo también, cuando explicó lo que se había hecho, en ningún momento ellos no dijeron, ¿verdad?, que el paciente había sido curado de la enfermedad. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene curación. Sí se han experimentado diferentes tratamientos para ralentizar el progreso de la enfermedad, y este tratamiento, que es con una neuroestimulación cerebral profunda, como se utilizó con él, es un tratamiento muy, muy moderno en áreas del cerebro que controlan estos movimientos involuntarios. Pues como todo en la vida, hay pacientes que reaccionan más favorablemente que otros. En este paciente, repito, pues la mejoría ha sido dramática, algo bueno, destacable y motivo de alegría para todos, y ojalá que podamos seguir avanzando con esto, y de hecho ojalá que algún día pudiera tener curación esta enfermedad, pero por una serie de razones médicas es muy difícil, porque las neuronas se van degenerando, es todo un proceso que no vamos a entrar en detalle. Entonces, bueno, aclarar que no es que el paciente fue curado, como se puso en algún titular de medios periodísticos, no. El paciente fue notablemente mejorado en su condición
al punto tal que le ha permitido retomar actividades que ya habían sido desestimadas porque estaba incapacitado para poder hacerlas, ¿verdad? Nos vemos obligados como medio de salud a hacer esta aclaración, sobre todo que se nos solicitó información al respecto de parte de nuestros seguidores. Señores, el tiempo no nos alcanza para más, pero sí la promesa permanente, como de costumbre, de poner todo nuestro esfuerzo, ¿verdad?, para poder a ustedes llevarles la próxima semana otro programa que los ayude a asegurar su salud. Será hasta entonces.